Muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en el último webinar de Memert, de los productos Memert en este año 2021. Espero que hasta este momento hayan asistido y hayan disfrutado de todos nuestros webinars de diferentes temas que hemos tratado. Y pues finalmente vamos a tratar un tema un poco más global y el título de nuestro webinar es Trust the Best. ¿Cuál es la razón por las cuales ustedes deben confiar en los dispositivos Memert? ¿Por qué los dispositivos Memert son sus favoritos? ¿Y qué es lo que Memert les da a ustedes? Lo que en comparación a otras marcas que ninguna les puede dar. Como ya saben, mi nombre es David Mosquera. Acostumbramos aquí a presentar los webinars en idioma español. Y como siempre les doy la bienvenida y nunca trabajo solo. Estamos siempre acompañados de Annika en el marketing, tanto en la cámara como en el software. Paola nos está acompañando siempre en el chat, donde pueden escribir todo tipo de preguntas, saludar y recibirán saludos de nuestra parte. Paola nos acompaña también vía remota con el chat. Y sí, todo un departamento de marketing siempre organizando estas actividades junto con el departamento de ventas. Y bueno, ya como saben ustedes, pues Memert tiene muchas características especiales, las cuales que lo que queremos hacer el día de hoy es enumerarlas de manera ordenada. Muchos de ustedes han recibido esta información en entrenamientos, pero siempre es bueno recordar y tal vez van a encontrar alguna información que sea de pronto nueva para ustedes. Vamos entonces a comenzar con los slides de nuestra presentación. Y como pueden ver, pues tengo aquí unos aparatos que vamos a presentar live después de unos slides. Muy bien. ¿Por qué deben confiar en los dispositivos Memert? Vamos a presentar la agenda de nuestra presentación. Vamos a tratar hoy día los temas como la modularidad y flexibilidad que Memert ofrece con sus dispositivos a los usuarios. Vamos a explicar algunos casos, cuál es la situación y cómo les sirve a ustedes esta flexibilidad en nuestros productos. Vamos a hablar un poco también del manejo intuitivo de nuestro display, el Control Cockpit, como también el Atmo Control tiene su manejo intuitivo. Te vamos a hablar de algo muy importante, que es la calidad que caracteriza a los equipos Memert, el confort respecto a cuáles son las cosas que ayudan a que Memert pues sea así tan fácil de manejar y tan útil en sus aplicaciones diarias como usuario. Vamos a hablar también, bueno, de la higiene. Esto tiene que ver mucho también con el material. Vamos a hablar del tema comunicación y documentación, o sea, la protocolización y cómo se comunica Memert con diferentes softwares y con diferentes plataformas. También lo más importante, también junto al material que determina la calidad, es el rendimiento, como yo siempre le digo, el performance, que Memert siempre ofrece, que está por sobre el estándar de todos los demás fabricantes competidores. Y el tema muy importante también es la seguridad que ustedes necesitan en sus aplicaciones y en sus pruebas. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad que ofrece Memert y de qué tipo tenemos disponibles dentro del rango de productos que Memert ofrece? Sí, entonces vamos a hablar del tema modularidad y flexibilidad. Sí, que es la base de la idea, es poderles ofrecer a ustedes un producto que pueda cubrir diferentes necesidades y brindarles muchas soluciones para las aplicaciones en general, como un abanico. Dando ventajas, por supuesto, en el tema de los costos. ¿Por qué? Porque al ser flexible y modular la manera de construcción, entonces ustedes tienen pues la oportunidad solamente de pagar, la ventaja de pagar lo que necesitan. No es que se les ofrece un aparato que tiene una sola configuración. No, hay configuraciones de lo más básico a lo más sofisticado según las necesidades de sus test o aplicaciones y puede ser ampliable modularmente posteriormente. También esto pues ayuda de una manera muy buena al tema de eficiencia, porque pues el aparato se adapta a las necesidades que ustedes tienen y permite un rendimiento óptimo, ¿no? Dependiendo de la situación
del test que estén realizando. Como por ejemplo tenemos los equipos con convección natural o los equipos con convección forzada de aire, o sea, con ventilador y sin ventilador. Esos son los UN, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo, N o F. N es natural convección, F es convección forzada o con ventilador. Tenemos los equipos que pueden ser de lo más básico, como el single display, y tenemos el twin display también, que abarca pues mayores parámetros en caso de que tengan un equipo que maneja más temas como por ejemplo humedad, las luces, y vamos a mostrar eso más adelante. Tenemos también diferentes tipos de control de humedad, ¿okay? Desde el estándar con una cubeta de agua, como podemos ver ahí en la imagen de una ICO, que es el sistema básico de humidificación de una incubadora de CO2, que también puede utilizarse un sistema activo con una bomba que introduce micropartículas que crea vapor de adentro. Eso es parte de la flexibilidad que MEMER otorga para que ustedes puedan realizar sus aplicaciones según lo que necesitan. Existen los módulos de luz para unidades Peltier, existen un sinnúmero de opciones y accesorios disponibles para ustedes. El tema del manejo intuitivo. Quienes han manejado los equipos MEMER saben de lo que estamos hablando, saben a qué nos referimos. Nos referimos al famoso eslogan que maneja MEMER, que es el Touch, Turn and Go. Esto es, pues, traducido sería tócalo, gíralo y adelante, ¿no? Confírmalo. Sencillo. Es un manejo sencillo e intuitivo basado en nuestro concepto del Control Cockpit, donde tenemos, pues, la pantalla es capaz de ser touch y al mismo tiempo uno puede elegir y cambiar las diferentes opciones que presenta la pantalla y simplemente tiene que aplastar analógicamente un botón. Eso de ahí permite, pues, es un uso mixto de tecnología, la cual es totalmente amigable al usuario. Esto permite el control de parámetros como las temperaturas, la velocidad del motor, en el caso que sea una unidad de convección forzada, la posición obviamente también del air flap, de la solapa o trampilla de aire, como se llama. Puede poner uno de 0 a 100 en pasos de 10% los cambios de trampilla, de la posición de la trampilla abierto o cerrado, y también los ventiladores pueden estar apagados o encendidos del ventilador. Eso puede transformar básicamente a una unidad con aire forzado, y si apagan el ventilador, en una unidad de convección natural, si no funciona, por supuesto. También tenemos, como dije, la configuración sencilla mediante la función de 3 pasos, y todo es tan fácil de entender. Vamos a verlo también para los que no conocen todavía nuestro Control Cockpit, cómo funciona y lo fácil que es de entender. Es autoexplicativo. Y sí, ahora vamos a mostrar algo importante. ¿Qué es lo que ofrece MEMER en el famoso Control Cockpit? MEMER tiene dos opciones, la opción de Single Display y la opción Twin Display. Vamos a empezar con la de Single Display, en las cuales básicamente, como ustedes pueden ver aquí al lado, tenemos una pantalla disponible para el manejo y la otra pues no está activada. Eso es nuestro Single Display o display básicamente solo, como se traduciría. Y esto trata de parámetros ajustables, o sea, lo que se puede manejar ahí son los parámetros, ajustar los parámetros de temperatura, también puede ser en grados centígrados, Celsius, perdón, o Fahrenheit, la velocidad del motor del ventilador, como dijimos, la posición del air flap, de la salida de aire, el tiempo de funcionamiento del programa, o sea, el timer, el temporizador. Y este aparato pues tiene un sensor de temperatura, un PT100 DIN de clase A de 4 hilos, y tiene en general estándar, todo single display tiene la comunicación, la interfaz de comunicación Ethernet. Tenemos también la doble protección de sobretemperatura, o sea, cuando se sale del rango establecido en la temperatura, en este caso seteada, entonces tenemos dos diferentes y lo vamos a mostrar en un slide al final casi de esta presentación.
Y la opción famosa, el set point wait, que es un temporizador que no arranca. También lo vamos a explicar específicamente en otro slide. Y básicamente el conteo no comienza hasta que no se alcance el set point. En cortas palabras. El Twin Display. El Twin Display, por otro lado, tiene parámetros adicionales a los que ya tiene el Single Display y son, por ejemplo, parámetros específicos de un dispositivo que, por ejemplo, tenga manejo de humedad, un ejemplo, una HPP, una cámara de humedad. También se puede manejar la luz, el CO2 y otros parámetros porque hay máquinas que manejan de solamente temperatura o manejan más rangos dentro de los test. En este caso no tenemos una sonda, tenemos dos sondas PT100 de 4 hilos para la supervisión mutua y la sustitución de funciones en caso de error. ¿Qué significa esto? Si una sonda falla, la segunda sonda toma la responsabilidad del control completo de la máquina. Eso es como una garantía que tiene usted una llanta de refacción del auto, ¿no? Sí, existe la opción del heat balance, que también lo vamos a explicar más adelante. El Atmo Control está incluido ya en una unidad de Twin Display. Esto sirve para la programación, administración y transmisión de programas a través de la interfaz Ethernet o el puerto USB, que es el extra de comunicación que tiene un Twin Display. O sea, el Twin Display tiene para Ethernet, que viene en el single, o también el USB, que está incluido en el Twin Display. La interfaz de comunicación, como dijimos, son esas y tenemos protección múltiple de sobretemperatura, tenemos una más de sobretemperatura. Así que también vamos a mostrar eso. Los modelos en los cuales se presentan ofrecemos estos controles, están listados abajo en letras más pequeñas. Y sí, todo lo que es en nomenclatura hablando, ¿no? Single Display son, por ejemplo, UN, UF, IN y F, sin la palabra plus. Todo lo que tiene la palabra plus es lo que tiene el Twin Display. Y en muchos casos, como el HPP Eco, la ICH Eco, ICH, HCP, todos esos aparatos tienen por estándar y default siempre el Twin Display. Vamos a hablar ahora, saltando de tema, el tema calidad. Sí, un tema muy importante que caracteriza a Memer. Hay equipos de Memer que trabajan durante décadas. Justamente ayer recibimos una foto de un equipo en comparación que fue vendido en Cuba. Entonces mandaron una foto de un equipo de hace 30 años y habían puesto al lado uno que recién acaban de comprar y se ve la diferencia. Y el equipo todavía funciona, solamente hay que comprar más equipos después de 30 años. Es algo increíble y eso es lo que caracteriza la calidad de los productos Memer. Vamos a hablar un poco del material, que es lo que caracteriza visualmente a Memer desde que inició su etapa de productor y fabricante. La carcasa está hecha de un acero inoxidable estructural 1.4016, que viene a resultar el ASTM, que el ASTM es el American Society for Testing and Materials. Es una manera es la norma americana, por así decirlo. En este caso es el 430. Y el panel trasero es hecha de chapa de acero galvanizado de 1.0037. El interior, o sea, el inner round, la caja interna está hecha de otro acero, que es el acero inoxidable 1.4301 ASTM 304. Embutido se dice porque pues tenemos embutido, esto tiene unas como costillas, unas embuticiones, donde va internamente la calefacción, la que es de esta calefacción especial que utiliza Memer, que son un hilo con pedacitos de porcelana, discos de porcelana, que es lo que calienta. Y sí, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos materiales tan buenos? Que es muy resistente a la corrosión, que es higiénico y respetuoso con el medio ambiente y, por supuesto, de un aspecto muy estético, que es lo que lo hace precioso de tenerlo en un laboratorio. El confort. No solamente un aparato tiene que ser
aparte de robusto, tiene que ser, y guapo, pues también tiene que ser confortable. Y en el caso de Memer, pues es muy confortable, es muy ergonómico, también para hacer el proceso de trabajo mucho más fácil. En este caso, si ustedes llegan a 300 grados utilizando un horno, que es la máxima temperatura que alcanza un horno, la temperatura superficial de la superficie es muy agradable, no se calienta la superficie, la carcasa. ¿Por qué? Porque Memer, pues aparte de tener la caja interna, ¿ok? Y tener las isolaciones, el material muy bueno que tenemos, y luego vienen tres placas que cubren, bueno, no tres, cuatro, arriba, atrás, derecha, izquierda, que cubren a las isolaciones. Hay un espacio de aire hasta llegar a la carcasa. Y como todos sabemos, el aire es el mejor isolador que existe en el mundo. Entonces, por eso la superficie de todos los equipos nunca se calienta, a pesar que utilizan hasta 300 grados. Tenemos pues también que la conexión a la red eléctrica internacional es totalmente diversa. Hay acceso tanto para 115 voltios a 230 voltios y se entregan de diferentes configuraciones que calzan para todos los usos. Y por ejemplo, si tenemos de 400 voltios, hay opciones de 208 voltios, de una fase, dos fases. Hay un sinnúmero de opciones que al momento de que realicen un pedido, pues, o recibimos una orden, siempre se analiza muy exhaustivamente para enviar lo que el cliente necesita y es realmente posible y adaptable dentro del país donde se está solicitando. También tenemos, pues, el puerto USB está adelante en el display, exactamente aquí al ladito. Entonces no hay que ponerlo por atrás ni a los lados, simplemente de frente a la máquina uno puede conectar el USB, en el caso obviamente de un Twin Display. De A a B con facilidad. Esto es un tema general en el cual lo que quisimos decir es, por ejemplo, que tenemos para el transporte abajo, obviamente con guantes es muy fácil, para el transporte está diseñado para poder agarrar la máquina entre dos personas, para poderla transportar sin herir a nadie, sin hacerse daño. Por ejemplo, las bisagras de la puerta es algo que el mismo usuario final puede hacerlo. Ahí tenemos un manual en el cual enseñamos cómo cambiamos, cómo ustedes pueden cambiar la posición de la puerta. La puerta simplemente, como dijimos, que es modular y flexible, se puede cambiar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. También la apertura de la puerta estuvo pensado para que pueda ser abierta, bueno, obviamente con la mano, pero como ustedes pueden ver aquí, también uno lo puede abrir con la rodilla, con el codo y simplemente volver a cerrar la puerta de la misma forma, si tienen, por ejemplo, las manos ocupadas con una muestra. Y sí, ese es el punto principal que Memer se enfocó para darles confort en la utilización de nuestros equipos. La higiene. Sí, vamos a hablar del tema higiene y como ejemplo vamos a hablar de una ICO, ¿ok? Que es la incubadora de CO2 y precisamente vamos a hablar de un programa de esterilización. El programa de esterilización también está incluido en nuestras incubadoras con un programa que se llama el STERI Program y también está el mismo en nuestras ICO. El programa básicamente de esterilización dura 60 minutos a 180 grados y se incluyen todos los elementos internos y los sensores. Esto lo especificamos muy especialmente debido a que para otros fabricantes hay que sacar ciertos elementos de la cámara interna para poder realizar un proceso de esterilización. En el caso de Memer no es necesario. Simplemente se saca todo, se limpia, se pone, se cierra y se comienza el proceso. El tiempo total de la ejecución de un proceso de esterilización para una ICO es de 6.5 horas, 6 horas y media, incluido ya el calentamiento y el enfriamiento a 50 grados. Esto significa porque cuando comienza el proceso, obviamente, hay un heating up time, un tiempo de calentamiento hasta llegar. Luego, pues se mantiene durante el tiempo definido y luego se empieza a enfriar el metal. Hay que esperar que solo el metal vaya irradiando el calor
la energía en forma de calor hasta alcanzar 50 grados. Y bueno, al final de la esterilización, la idea detrás es que la temperatura sea constante y alcance 37 grados, que es la normal temperatura que se utiliza en todo proceso de incubación. Sí, ¿dónde utilizamos esto aparte de la ICO? También tenemos el IN Plus y el IF Plus. En este caso, es un programa de esterilización que dura para las incubadoras. Lo tengo que decir, IN o IF Plus es la incubadora, IN Plus es la incubadora de convección natural Plus con el display doble. Y IF Plus es la incubadora con ventilador con el Twin Display, con display doble. Y en este caso dura 4 horas a 160 grados este proceso. ¿Cómo se realiza el proceso de esterilización? Básicamente, si tienen el filtro de HEPA, estos filtros de limpieza de aire, pues hay que retirarlo si es que está instalado. Y luego se vacía la bandeja de agua en el caso de una ICU, o se abre la unidad, la unidad que tenga control de humedad activo también, que es la opción K7 en el caso de los ICO, para permitir que la humedad salga. O sea, hay que abrir la puerta y esperar un buen momento de que salga todo lo que está la humedad dentro y luego quede lo más seco posible. Luego se insertan los estantes, la bandeja de agua, obviamente vacío, y luego se cierra la puerta y se inicia el programa de esterilización. Es muy fácil, todo está en nuestros manuales de operaciones. Y sí, vamos entonces a proceder a una presentación en vivo, una live presentation de nuestros equipos. Voy a mostrarles lo que tenemos aquí. Tenemos, como dije, una UN55 y una IF75 Plus. Este, como no tiene Plus, es un single display. Y este tiene Plus, tiene un Twin Display, por eso tiene las dos aquí abiertas. En este caso, como podemos ver, tenemos una, me pongo de este lado. Sí, tenemos el single display, el concepto de touch, turn and go, lo voy a mostrar. Aquí en esta tenemos la opción de la ventana de vidrio, este caso es de 250 grados máximo, esta es la opción B0. Igual la señal de tener cuidado al tocar la puerta. Y vamos a mostrarles lo fácil que es para los que no conozcan. Aquí tenemos la temperatura. Este símbolo que está aquí, este pequeño símbolo que está aquí, que son 3 agujas hacia arriba en forma de calor, eso significa que está calentando, está en un proceso de heating up time aquí. Y uno simplemente toca, cambia aquí el set point, aquí cambia a 102, digamos que lo dejo en 101, toco, giro y go. Confirmo. Y así funciona. Muy fácil, muy básico. Aquí dice timer, que es el temporizador, y de este lado tenemos el flap, que es el air flap. Asimismo, el timer lo programamos. Podemos poner 2 minutos en este caso y luego se confirma y empieza a arrancar. Lo voy a apagar nuevamente. Y tenemos el air flap, que está al 20%. Podemos cerrarlo completamente o podemos irlo abriendo en rangos de 10% hasta llegar al 100% abierto. Porque es autoexplicativo, como pueden ver, aquí tenemos el dibujo y el dibujo mismo va girando con el cambio que vamos realizando. Esa es la idea detrás, es muy fácil de manejar. Tenemos también otras opciones. No pueden inglés, sencillo, se cambia el lenguaje. Como pueden ver, nos vamos a menú. Tenemos lenguaje, el tiempo, el setup, que son varias opciones que voy a mostrar, que se refiere básicamente, por ejemplo, a la programación de una dirección IP para la conexión vía Ethernet. Entonces, en el lenguaje podemos elegir, digamos, español, Go. Podemos dejar en inglés. Tenemos todas las opciones, alemán, francés, español, todo. Y sí, tenemos el tiempo, aquí hay que programar, dependiendo del uso horario donde ustedes estén,
se puede programar también. El tiempo, el time zone. En el setup, aquí podemos poner el IP address, la dirección IP, para que pueda trabajar vía remota, vía Ethernet, el aparato junto con una computadora en el sistema Atmos Control. Aquí también elegimos la temperatura, sea en Celsius o Fahrenheit, el timer mode, que es lo que vamos a explicar también, si es el set point weight o la normal forma de medición de tiempo que tienen los demás. Y hasta podemos elegir si vamos a utilizar, si vamos a utilizar una parrilla normal o si vamos a utilizar una bandeja perforada. Aquí fue el timer que mandó hacer. Muy bien. Ahora vamos por este lado. Vamos a presentarles nuestro otro equipo, que es el IF75 Plus. Aquí les voy a enseñar el interior y como pueden ver, para empezar, tenemos aquí el Twin Display con obviamente los displays gemelos, los dobles. El mismo concepto, aquí tenemos temperatura, tenemos el ventilador, tenemos el timer, tenemos el air flap. Y aquí aparte tenemos el manejo de las alarmas, ya visual, para utilizar todas las opciones que tiene el display extra que utilizamos. Y aquí uno puede programar las alarmas, el mínimo en grados, y aquí se pone el auto, sí o no. Eso significa, auto significa el Automatic Safety Function. Eso también lo vamos a explicar en un slide más adelante. Y acá se tienen los gráficos. Uno puede ampliar, reducir los gráficos, hacer zoom in, zoom out y poder observar. Aquí también tenemos la opción de tener el modo manual o activar el programa de esterilización que había comentado, que es de 4 horas a 160 grados. Todo esto ya está incluido, no tiene nadie que ponerse a programarlo en el Atmos Control o manualmente aquí. Eso es algo que ya Member otorga dentro del sistema, dentro de la memoria, para que ustedes ya puedan utilizarlo inmediatamente. Sí, en este caso, tiene las mismas opciones del menú, tenemos todo, lenguaje, el tiempo, el setup, calibración, es un tema muy importante en el cual cuando ustedes vayan a calibrar con una sonda externa y pongan la sonda en el centro de la cámara interna, aquí normalmente lo ponen, muevo el dedo para que se vea, ok, aquí estamos. Si ponen una sonda en el centro para medir a diferentes temperaturas, en esta parte de arriba ustedes tienen 3 valores donde pueden ustedes escribir para corregir y calibrar el equipo. ¿Ok? Y acá tenemos activación y apagado del sonido. El User ID también tenemos aquí. La opción del User ID. Acá tienes los manejos de los protocolos, los diferentes protocolos que uno puede tener al introducir una USB o transferir datos dentro, sea vía Ethernet o sea vía USB. Como dije, el Twin Display tiene siempre USB también. Entonces también tenemos los protocolos aquí y acá están las programaciones para realizarlas. Y aquí tenemos en este caso, obviamente es una incubadora, entonces tenemos un vidrio, una puerta de cristal. Y como dije que es una IF, F significa que tiene fan, que tiene un ventilador, y esta es la opción de convección forzada del ventilador. Y Plus, ¿por qué? Porque tiene el Twin Display. Este es el material que ustedes ya conocen, que comentamos. Y esas son básicamente las diferencias que tenemos entre el Single Display y el Twin Display. Y, por supuesto, es el mismo concepto del toca, mueve y activa. Así es. Vamos a continuar entonces con la presentación. Quedan unos slides más. Y el siguiente trata de lo que justamente había hablado yo, de la comunicación y documentación.
Sí. En este caso, pues, tenemos nuestro sistema Atmo Control, nuestro software Atmo Control. Y, por ejemplo, lo que se puede hacer es que todas las unidades, o sea, todas las unidades pueden registrar los datos con una capacidad de almacenamiento de hasta 10 años. Eso es mucho. Pero, aunque pasen de los 10 años, cada vez que ustedes conectan la computadora, automáticamente se descarga toda la información dentro del ordenador, dentro de la computadora. También, bueno, como enseñé en la parte de menú, está la fácil asignación de la dirección IP, que es individual, o sea, para cada aparato tiene una dirección específica IP, que se puede escribir directamente en el Control Cockpit. Y luego se crea la conexión con la computadora a distancia, donde ustedes estén sentados en su oficina, siempre y cuando exista una red Ethernet, que en general debe existir. Sí, y también, obviamente, a través del Atmo Control se puede controlar varios aparatos al mismo tiempo, varios dispositivos, con un límite de hasta 32 unidades. Eso es bastante. Y sí, el Atmo Control sirve para lectura y visualización de los datos de registro, o sea, protocolización. En el caso de un single display, viene una licencia de 3 meses y luego si la necesitan, tienen entonces que adquirir una licencia extra, que es ya ilimitada, de tiempo ilimitado, pero la licencia ya está incluida para todo lo que es el Twin Display. Y también existe un protocolo de interfaz abierto que se llama Atmo Web. Con esto ustedes pueden programar el sistema, un sistema externo, otro software externo para que controle automáticamente a través del Atmo Control a la máquina. Eso es el Atmo Web, es como un puente que funciona para que otro software tenga la capacidad de controlar los equipos. Más flexible es imposible. Entrando al terreno importante de rendimiento y performance, sí, ya sabemos de qué trata el tema de homogeneidad, ¿sí? La estabilidad, la distribución de temperatura, y eso es muy importante, tener buenos números. Memer se caracteriza por tener los mejores del mercado, los datos de performance del mercado. Y sí, esto se refiere a la calefacción que tiene Memer de los 4 lados gracias al sistema de calefacción especial que comenté, que era el hilo cubierto por discos de porcelana que cubren diferentes formas en los embutidos de metal dentro de la cámara interna. Esta calefacción, pues, por 4 lados calienta toda la superficie, dando mejor homogeneidad y distribución de temperatura, tanto espacial como temporal. También existen mayores caudales de aire y procesos de secado más rápidos gracias a la ampliación de las aberturas de entrada y salidas de aire. O sea, esto tiene en el suelo tiene como una pequeña caja de precalentamiento. El aire no entra frío para nada, obviamente ya viene un poco precalentado, y eso se establecieron entradas de aire, ¿ok? Estratégicamente ubicadas para que la distribución del aire y luego su continuado calentamiento gracias a las calefacciones y a las resistencias sea muy homogéneo. La velocidad del ventilador y posición del air flap de aire es ajustable a través del Control Cockpit, eso ya lo nombramos. La función de Heat Balance, eso vamos también a conversar un poco, compensa la diferencia de distribución del calor en el interior debido al tipo y cantidad de carga, especialmente en la fase de calentamiento. Esto lo vamos a hablar y es simplemente como dijimos. Como pueden ver en la foto, existe en el dibujo una zona roja y una zona amarilla. Hablando de una zona roja, es la zona más caliente, y la amarilla un poco más fría, no tan caliente. Esto significa que con los aparatos Memer ustedes pueden balancear el nivel de calor que irradian las resistencias del fondo, de la parte de abajo, en comparación con las de arriba, tomando en cuenta que siempre puede ir el calor para arriba en la convección natural. Y pueden hacerlo viceversa. ¿Y para qué sirve? Lo voy a explicar en el siguiente slide. Y sí, esto ayuda, calefacción por 4 lados, que la distribución sea óptima de la temperatura y la humedad para todos los aparatos que también son utilizados a través del sistema Peltier.
Aquí tratamos la palabra seguridad. Lo voy a explicar rápidamente por qué seguridad y también tiene mucho que ver con el tema performance. Y esto es el ajuste de balance o el heat balance, lo que empecé a explicar en el slide anterior. En este caso, la distribución de temperatura en un dispositivo, en un aparato, se puede ajustar según las necesidades individuales y el tipo y la cantidad de la carga. Como ustedes pueden ver en las fotos, ¿sí? A veces está muy lleno el aparato y al irradiar el calor de todos los lados, siempre el calor va a tender a acumularse arriba porque tiende a irse. Pero ¿qué pasa si el calor, cuando está demasiada carga, no empieza a subir de manera adecuada porque hay demasiado tapando el área, la superficie, el volumen? Entonces, lo que se puede hacer con el heat balance es equilibrar arriba para que caliente más y abajo caliente menos, para que haya una distribución de calor un poco más homogénea, sobre todo en el tiempo de calentamiento, porque demasiado y exceso de calor abajo puede afectar y dañar la carga. La necesidad se suele determinar con una medición de la distribución de la temperatura según la medición de una PQ, que sería el Performance Qualification, una calificación del proceso. Y bueno, esto evita diferencias, como lo expliqué, de las temperaturas en el interior, incluso durante el tiempo de calentamiento. El ajuste del balance está disponible en unidades con la tecnología Peltier avanzada. No trata solamente de cuánto se calientan los 4 lados. Si tenemos 2 células Peltier, las dos pueden trabajar juntas, dando más calor o menos calor la superior o la inferior. El mismo concepto y la misma lógica. Continuando con el tema seguridad de fondo ya, tenemos varios sistemas de seguridad. Obviamente, todas las máquinas, la mayoría de las máquinas tienen un control mecánico de temperatura. Esa es la última línea de batalla en la cual un aparato puede apagar en caso de emergencia. Y sí, esta es una clase de protección 1, según la normativa DIN 12880. Y en este caso, por ejemplo, la unidad de control electrónica, si falla durante su proceso del control de la temperatura, control electrónico de la temperatura, y se supera la temperatura máxima ajustada, vamos a hablar de la máxima temperatura, ¿ok? 300 grados. Y si se llega a los 320 grados, por ejemplo, entonces este limitador de temperatura desconecta la calefacción de forma permanente, como una última medida de protección. Esa es la clase de protección 1, según esta normativa. MEMER, por supuesto, lo tiene. Tenemos también otra forma que es el Automatic Safety Function. Eso lo había nombrado yo acá, que se puede elegir dentro de las opciones en el menú. Y esto es básicamente, como dice aquí, la calefacción funciona en modo de emergencia y el sistema se activa para devolver la temperatura al valor establecido. En otras palabras, uno elige un set point. En este caso, en la foto, como podemos ver, hay 3 segmentos de set point. Entonces, uno puede setear como un túnel de protección, más menos 3, vamos a decirlo, sobre una vez que se alcanza el set point. Y este túnel de protección sigue a la curva durante todo el test. Si ustedes ven algún corte en la curva, es porque hubo un cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces se desactivó el sistema y volvió a activarse una vez que se alcanzó o se abrió la puerta. Y luego vuelve a ponerse dentro del rango de control. Y sí, eso es una extra opción de seguridad que otorga MEMER, que no tiene ningún otro fabricante. Continuamos con el tema de seguridad y ahora sí vamos a hablar de un tema que mucha gente pregunta cuando lee en los manuales de operación. Y esta es TWW. Esto es en alemán traducido, es el monitor selector de temperatura. Esto es una clase de protección 3.3 normalmente y también 3.3 para unidades con refrigeración activa según la normativa DIN 12880. En este caso, si se sobrepasa la temperatura máxima de control fijada de manera manual, en este caso el set point, en otras palabras, el TWW asume el control de la temperatura para poderla regular nuevamente y comienza, como dice aquí, a regular la temperatura de control.
Pero ¿qué es lo que sucede? Como pueden ver en el dibujo de arriba, en el primer dibujo, si se llega a salir del set point, se dispara al triángulo rojo, en este caso, determinados grados más altos. Este sistema TWW lo que hace es crear un péndulo. Él no apaga las calefacciones, simplemente empieza a bailar la temperatura, a pendulear hacia arriba, hacia abajo, hasta que es posible nuevamente restablecer la temperatura y devolverla al set point. Muchas veces un exceso de temperatura puede dañar las muestras y este sistema no es conveniente. Entonces, tenemos el limitador de selección de temperatura TWB, que es la siguiente opción, y en este caso el aparato o los dispositivos cuentan con esto solamente cuando están equipados con un segundo sensor de temperatura, y este es el caso de un Twin Display o la opción A6 con un Single Display. Significa que el Twin Display, como le dije al principio, siempre trae dos sondas. El Single Display trae una sola sonda, pero la opción A6 sirve para un Single Display de una sonda y añadir una sonda más. Y con las dos sondas es posible tener el TWB. ¿Qué hace el TWB? Si se sobrepasa la temperatura de control ajustada de manera manual, o sea, el set point, el controlador de temperatura se hace cargo de la regulación de la temperatura y desconecta la calefacción. En otras palabras, si se pasa el set point, lo que hace este sistema es apagar las calefacciones de manera inmediata y no hay ningún péndulo ni espera, simplemente las apaga. Y eso es muy útil cuando las muestras son muy sensibles a un exceso de temperatura. Tenemos también por otro lado el tema del set point weight, que también lo había dicho, y no es más ni menos, como pueden ver en el dibujo, en este caso es un sistema de temporización, el cual no arranca sino hasta que se llega al set point deseado. Leyéndolo es simplemente que el tiempo de proceso solo se indica cuando se alcanza la temperatura programada en todos los puntos de medición. Opcionalmente también para los valores de temperatura registrados para las sondas PT100 que pueden colocarse libremente en el interior. ¿Ok? Como lo dije, no empieza a contarse el tiempo sino hasta que se alcanza el set point. Si hay un tiempo de calentamiento de media hora, entonces todo el proceso va a durar, si es de 5 horas, 5 horas y media. Porque no empieza a correr el tiempo sino hasta que se alcanza ese set point. Y tenemos el último tema de seguridad. Por otro lado, ¿no? Muchas veces puede haber el caso de que usuarios que no conozcan o que no tengan derechos a manejar una máquina o los diferentes rangos de una máquina que no están involucrados pueden, pronto como decimos, meter mano y hacer cambios. Para eso tenemos algo que se llama el User ID, es una memoria USB de identificación de usuario. Esa es una licencia de autorización de uso. Todo esto se programa por el Atmos Control y sí, con esta autorización de usuario está relacionada con un stick de memoria que es como una llave y esto evita la manipulación no deseada por parte de terceros y que alguien no vaya a ajustar de manera involuntaria los parámetros de manera individual. Y esto obviamente solamente es con Twin Display. ¿Por qué? Porque el Twin Display tiene la entrada para la llave o para el USB stick. Sí, y esto es muy importante. En muchas instituciones de usuarios lo adquieren para evitar que por error también otras personas hagan cambios. Entonces sí, esto es lo que queríamos transmitirles a ustedes. Es un compendio de información muy importante para recordarles qué es lo que tiene Memer, porque deben confiar en el mejor. ¿Qué ofrece Memer que no ofrece nadie más? Como siempre lo digo, son muchos aspectos, tanto de calidad como performance, y muchas opciones, la flexibilidad. Entonces, siempre tenerlo en cuenta y en caso que necesiten información extra respecto de estos temas, pues no duden en contactarnos a todos nosotros. De esta manera, pues yo me despido y queremos desearle a todos ustedes en nombre de la familia Memer, en nombre de todo el equipo que conforma la familia Memer, la gerencia general, departamento de ventas, marketing, hasta la producción, R&D, todos les deseamos a ustedes
unas felices Navidades y un feliz Año Nuevo, felices fiestas. Muchas gracias por este trabajo realizado durante este año, por asistir a estos webinars, por darnos la mano siempre y por confiar en nuestros productos. Me despido y esperamos encontrarnos en el próximo año para un nuevo webinar. Adiós.